Muy bien. Bien, pues en el repaso que voy a dar es cómo llevamos cuenta de esto, de las señales en tiempo discreto. Veíamos cómo a partir de señales de tiempo continuo generábamos señales en tiempo discreto. Estas podrían ser tanto señales senoidales como exponenciales o cualquier otra forma que pudiéramos recordar o haber trabajado con ellas. Vimos los tipos de señales que se presentaban en el tiempo continuo y en el tiempo discreto. Aquí dábamos ejemplos de las señales de tiempo discreto que surgían de señales de tiempo continuo que habían sido cuantificadas, muestreadas y que se presentaban de esta manera. Hablamos de las diferencias que hay entre señales de tiempo continuo y las señales de tiempo discreto. Decíamos que no necesariamente una señal periódica, cuando se muestrea, nos arroja una señal periódica o el periodo es el mismo, que habría que tener cuidado y que se tenían que cumplir ciertas reglas para poder establecer la periodicidad y la transformación de la señal. Y se hicieron algunos ejercicios numéricos para poder encontrar el periodo de la función en el tiempo discreto. También vimos que algunas señales en tiempo discreto podrían ser resultado de la combinación de varias funciones, varias señales en tiempo discreto. Por ejemplo, la suma de las señales, el producto o alguna otra operación que pudiera resultar. También vimos que dos señales en tiempo discreto podrían ser iguales y diferentes en el tiempo continuo. Todo dependería de cuál es el periodo de muestreo o el tiempo de muestreo de estas señales. Dimos un ejemplo sobre esto. Perdón. Dimos un ejemplo de cómo señales de tiempo continuo que tenían cierto periodo, señales periódicas, al hacer su muestreo, nos arrojaban la misma señal, producto de otra que tenía una frecuencia diferente. Así que eran ciertos fenómenos que teníamos que estar observando cuando se cumpliera esto. También, bueno, y demostramos matemáticamente cómo es que se podría generar esto. Vimos también la representación de funciones exponenciales en el tiempo continuo y en el tiempo discreto. Y veíamos cómo el comportamiento de una función exponencial, cuando alfa tiene valores entre 0 y 1, entre 0 y menos 1, mayor que 1 o menor que 1. Y analizábamos su comportamiento. Veíamos que cuando alfa tenía un valor absoluto menor que 1, se podía generar una parte real y una parte imaginaria. Y lo mismo cuando el valor absoluto de alfa podrían ser producto de representaciones en el tiempo complejo, en el plano complejo, donde tenemos una parte real y una parte imaginaria. También tratamos el tema de funciones singulares en tiempo discreto. Recuerden, funciones singulares son aquellas funciones especiales que guardan una relación entre sí y que nos van a servir para poder representar algún otro tipo de señales. Definimos el impulso unitario y el tren de impulsos unitarios. Definimos también la secuencia unitaria y veíamos la gráfica de esta, ¿no? Esta gráfica era el impulso unitario, donde surge nada más un impulso que tiene una intensidad de 1 y el resto es 0. Y cuando ese impulso surge en t igual a 0, decimos que es el impulso unitario en el origen. Este impulso lo podíamos correr en el tiempo y poderlo representar como un tren de impulsos unitarios. De hecho, una representación del tren de impulsos unitarios en el tiempo discreto sería esta, cuya forma de onda la conocíamos como
la secuencia unitaria. Así es como la llamábamos, secuencia unitaria, a esta que en el tiempo continuo la llamábamos escalón unitario. Esta es la secuencia unitaria. También vimos la definición de rampa unitaria. Se graficó, se definió. La función rectángulo también vimos cómo se podría abrir una ventana acotada que excluyera ciertos valores del muestreo y solo nos dejara ciertos valores que nos interesaba analizar. Vimos la función comp, que nos va haciendo pequeñas muestras nada más. Se tomó una muestra de la señal, el resto no interesa, y volvemos a otra muestra, el resto no interesa, y así sucesivamente nos vamos analizando solo pequeños instantes donde nos interesa, ya que el resto lo hacemos 0. Aquí vuelve a ser 1, se hace 0, vuelve a ser 1, se hace 0. Cuando esta señal la multiplicamos por otra, pues muestreamos solo ciertos lugares de interés. Vimos también las transformaciones en el tiempo discreto como el desplazamiento en el tiempo. Una señal como esta se puede adelantar en el tiempo. Explicábamos este fenómeno, ¿no? De que adelantar en el tiempo de muestreo significa que gráficamente la vemos retrasada, ¿no? Un poco dibujada hacia los negativos. Pero explicábamos a qué se debía esto. Y también la podemos representar corrida en el tiempo atrasada cuando se adelanta su gráfica. Vimos también que se podía comprimir esta señal, y aquí estaba el ejemplo de la compresión de esta señal. Y veíamos algunas características de la compresión, que decíamos que, bueno, si bien en un menor número de muestras se puede representar una misma señal, el problema que nos quedaba ahora es que esa señal pudiera ya no representar completamente a la señal original. Pero bueno, era resultado de la compresión de una señal original. A esta compresión la llamábamos diezmado de la señal. También veíamos la expansión de una señal, donde ahora de ser una señal pequeña, comprimida en el tiempo, ahora se expande teniendo más muestras en la señal. Sacábamos algunas conclusiones de estos dos temas, de la compresión y la expansión. Bien. Decíamos que para que pudieran interactuar señales en tiempo discreto y que pudiéramos obtener resultados interesantes de la combinación entre señales, algo interesante que teníamos que tener era que cuando combinaba yo dos señales, era el observar que tuvieran el mismo periodo de muestreo, ya que si no tienen el mismo tiempo de muestreo, una muestra podría no coincidir con la muestra de la segunda señal, y al interactuar el valor sería indefinido, porque siempre y cuando se presente este valor, por ejemplo, este punto que está aquí, este valor de 1 con este valor de menos 0.7, por ejemplo, podemos perfectamente interactuar porque el valor de 1 sucede en el mismo tiempo que sucede este valor de menos 0.7. Sin embargo, si sucediera el valor de 1 y observáramos y hay un espacio vacío, pues no podríamos sacar un resultado de la interacción de estas dos señales, a menos que hiciéramos una interpolación del valor que creemos que va a ser resultado de la operación que se está realizando. Y esa operación, por ejemplo, en este caso es una multiplicación. Acá en esta gráfica veíamos que podíamos sumar de igual manera dos funciones en tiempo discreto. Su resultado sería este, pero también teniendo como condición que el tiempo de muestreo pues fuera el mismo, para que coincidiera un punto con respecto al otro y se pudiera presentar de forma conveniente el resultado de la operación. Aprendimos a derivar e integrar en el tiempo discreto. La derivación se le llama diferenciación y a la integración se le llama acumulación.
o diferencia y acumulación. Vimos que se puede obtener tanto la primera derivada en adelanto como la primera derivada en atraso y que ambos resultados van a ser similares cuando se aplica una función g de n. Aprendimos a reconocer cuál era este origen de estas primeras diferencias y cómo las tendríamos que interpretar para que posteriormente al aplicarlo a funciones pues nos fuera de forma clara el saber que si tengo una función x de n como esta, su primera diferencia en adelanto sería esta, y que si tengo una señal como esta, una xn, su primera derivada en atraso sería esta, y cómo aprenderlo a calcular. Lo mismo pasó con otras funciones que también pudimos aprender a realizarlo y llevarlo a cabo. Bien, en la acumulación decíamos que era un poquito más complejo el concepto de la acumulación, sin embargo, lo aprendimos a ver tanto gráficamente como matemáticamente, y llegábamos a esta conclusión, ¿no? De que partíamos de que teníamos una señal original g de n, a la cual derivábamos y nos daba la señal de arriba, h de n, y que si esta señal h de n la integrábamos, es decir, la acumulábamos, íbamos sumando áreas, y su suma nos daba el punto siguiente de la función original, bueno, pues veíamos cómo se cumplía el fenómeno de sumar áreas. Ese fenómeno de sumar áreas estaba representado de esta manera, a través de esta representación, donde se sumaban el área en un punto n0 que teníamos como un punto inicial, hasta un punto n-1, que sería, por ejemplo, n0 podría ser el punto menos 10 y n-1 podría ser el punto 10. Y lo que nos dice esta representación es esta magnitud, la sumo a esta y me da un nuevo valor que es la integral, y así lo voy haciendo hasta que llego a la representación del área, bueno, más bien de la función acumulada. Así era como concebíamos esta representación. Encontrábamos algunas relaciones interesantes entre entre algunas funciones. Por ejemplo, las funciones singulares tienen una relación interesante que decíamos que la acumulación del impulso unitario me da la muestra unitaria, o la secuencia unitaria, perdón, la secuencia unitaria. También decíamos que la acumulación de la muestra unitaria me da la rampa unitaria, y que la interacción de la primera diferencia en adelanto de la rampa me da la secuencia unitaria. Así que establecimos estas relaciones que también se presentaban también se presentaban con las funciones en tiempo continuo, y a partir de ellas pues fuimos demostrando cada uno de estos teoremas. Muy bien. El día de hoy a tocar el tema de funciones pares e impares en tiempo discreto. Aquí es a donde nos encontramos ahora en nuestro curso, y al igual que en las funciones en tiempo continuo, en el tiempo discreto podemos definir funciones pares y funciones impares. El principio de la definición es el mismo que en el tiempo continuo. Fíjense, si tuviéramos una señal como esta, una señal g de n, y pusiéramos un espejo aquí en el eje de las y, el reflejo de esta señal, si se da de forma intacta, así como reflejo completo, nos definiría lo que es
una señal par. Y lo vemos aquí, esta imagen, esta parte de la imagen es el reflejo de esta otra. Por lo tanto, decimos que si una función g de n, el valor en n igual a 1 es igual en g de menos 1, o sea aquí, igual en magnitud, y lo es así para cada valor de n y cada valor de menos n, entonces se dice que g de n es par. Si ahora vemos otra función g de n, donde vemos que ahora el valor de g de n, por ejemplo, en 4, aquí, 4, tiene un valor de una cierta intensidad negativa. Y el valor en g de menos 4, aquí, tiene la misma intensidad, pero el signo contrario. Entonces decimos que si esto se cumple para todos los puntos de la señal muestreada, o la señal en tiempo discreto, decimos que la función es impar. Y esta sería entonces la definición de estas dos funciones, tanto una función par como una función impar. Muy bien. Podríamos decir que si de una función cualquiera, g de n, en tiempo discreto, cualquier función g de n tiene una parte par y una parte impar. ¿Sí? Y que la parte par la podemos encontrar a través de esta ecuación, y la parte impar la podemos encontrar a través de esta ecuación. Entonces, esta misma señal, la podríamos descomponer en la suma de dos funciones, una de ellas par y la otra impar. Y esta misma función la podríamos descomponer en dos funciones con una parte par y la otra parte impar. Y sería a través de este algoritmo que nosotros pudiéramos representar gráficamente y matemáticamente las componentes de estas funciones. Vamos ahora a ver algunas de las propiedades de las combinaciones de las funciones en tiempo discreto. Sus sumas, sus productos y cocientes. Por ejemplo, y esto con respecto a la definición de paridad. Si dos funciones son pares, su suma, su diferencia, producto y cociente también son pares. Ejemplo, observemos, esta función que está aquí, g1 de n, si aplicamos la regla del espejo, se refleja perfectamente el lado derecho con respecto al lado izquierdo. Es una función par. Y esta función g2 de n también es una función par porque los reflejos son los mismos. Si estas dos funciones las multiplico, me dice que el producto va a ser una función par. Y lo que observamos aquí es el producto de dos funciones discretas y que también cumple la condición de paridad. Así que podemos adelantar que si tenemos una operación matemática de este tipo con dos funciones pares, la forma de onda, independientemente de cuál sea esta, va a tener una característica de ser una función par. Es decir, va a calcular a lo mejor nada más la parte derecha, que la parte izquierda estará calculada nada más siendo el reflejo de esta. Esa es una ventaja de hacer el análisis de funciones pares o impares, que basta con que obtengamos solo el análisis de una parte, que la suma de todo el análisis completo de la señal estará ya realizado, puesto que se trata del mismo, de los mismos valores. Ahora, si dos funciones son impares, tenemos dos casos. Que la suma y diferencia de estas funciones son impares, pero su producto y su cociente son pares. Ejemplo,
Si yo tengo esta función, que como podemos ver es una función impar. Una forma de ver que si es la función impar es poniendo un espejo ahora en esta diagonal y observando sobre la cara del espejo que el reflejo de aquí se observa en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón. Ya el espejo no se pone aquí, sino que se pone de manera diagonal. Pero bien, esta sería una función impar y esta también es una función impar. El reflejo no es el mismo si pongo el espejo aquí. Pero si lo pongo diagonal, sí se logra percibir este reflejo. Así que si yo multiplico dos funciones impares, observen, el resultado es una función par. Si pongo el espejo aquí, el reflejo es el mismo. Y por lo tanto, esta función cumple con la característica de par. Y se cumple esto que decía aquí, que el producto de dos funciones impares nos da una función par. Por otro lado, tengo que, fíjense, si G1 de n es una función par y G2 de n es una función impar, su producto me da una función impar. Cuando mezclo ahora pares con impares, siempre me va a dar una función impar. Esa sería otra de las características de las operaciones entre funciones pares e impares. Hay algo curioso que sucede cuando acumulamos funciones pares o impares. Por ejemplo, si G de n es una función par, tengo que la acumulación de la función par desde un punto menos n hasta n, esta acumulación es igual a un valor g de 0 más 2 veces el área de la parte positiva de la función. Ahorita lo vamos a explicar. En cambio, si la función g de n es impar y hago la acumulación desde menos n a n, resulta que el resultado es 0 de toda la acumulación. A ver, veámoslo aquí. Fíjense, tengo dos funciones. Bueno, empiezo con esta. Tengo una función par. Y voy a ir desde menos n a n. Voy a hacer la acumulación. Lo que me dice la fórmula es que esta acumulación de área, toda al final, es la acumulación del área desde n igual a 1, desde aquí hasta acá, hasta n, multiplicado por 2, es decir, esto que me da aquí es lo mismo que me da acá, por eso lo multiplico por 2. Y ya que multipliqué por 2, le sumo g de 0, este que no fue incluido en la acumulación. Dicho de otra manera, si tengo una función par y me piden que obtenga yo su acumulación desde un valor menos n mayúscula hasta un valor n mayúscula, siendo n el mismo valor, ¿verdad? Obviamente. Basta con que yo obtenga la acumulación de la parte positiva, que a este valor lo multiplico por 2 y le sumo el valor en el origen y tendré resuelto el problema de la acumulación para una función par. Ahora veamos lo que sucede con la función impar. En la función impar, fíjense lo que pasa. Tengo desde n, desde menos n, perdón, hasta n.
y empiezo a sumar. Una función impar debe cumplir el requisito de que en n igual a 0 vale 0. Si no, no se puede tener una función impar. Esa es otra característica de las funciones impares. Así que miren, 0. Luego, la primera muestra en 1. Si la sumo con la primera muestra en menos 1, pues resulta que es de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Entonces esto me da 0. Si ahora sumo esta magnitud con esta otra magnitud, son las mismas y de signo contrario, me da 0. Lo mismo si hago esta y así dentro de todo el intervalo. Por eso decimos que la acumulación para una función impar es 0. Y bueno, con esto entonces, estos teoremas me ayudan, que han sido demostrados, me ayudan a que si en una operación que más adelante van a seguir entre señales, me piden que calcule yo la acumulación de una señal que es impar, pues ya ni tengo que hacerla. Simplemente con haber demostrado que era impar, voy a inducir luego inmediatamente que es su área 0. Y lo mismo acá. Si se trata de la acumulación de una función impar, de una función par, perdón, voy a inducir el resultado que basta con que lo analice yo con un segmento de la señal y tendré analizado todo el resultado al multiplicarlo por 2 y sumarle la señal en el origen. Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí? ¿Alguna duda? Francisco Sanabria, ¿te queda claro esto que hemos visto? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Bueno, vamos ahora con, a ver, funciones periódicas en tiempo discreto. Que ya hemos estado hablando de ellas, pero que ahora vamos a particularizar en concretar algunas definiciones. Bien, tenemos que una función periódica en tiempo discreto es aquella que es invariante a la transformación. ¿Por qué decimos esto? Sí, porque si la señal está en n y la queremos transformar en n más m más n, resulta que se repite la señal. Donde n es cualquier periodo de la función, m es cualquier valor entero y n0 va a ser el periodo fundamental de la señal. Vamos a verlo con este ejemplo. Si tenemos este tipo de señales y podemos ver que si se trata de señales periódicas, si son señales periódicas, entonces debe de existir un n subíndice 0, un n de 0, que será un número de muestras necesarias para que la señal se vuelva a repetir de manera completa. En esta primera señal lo que observamos es que a partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 muestras después se vuelve a repetir el mismo valor. Y a partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 muestras se vuelve a repetir el mismo valor. Decimos entonces que para esta señal G de n de 0, que son 6 muestras, es el periodo fundamental de la señal. Y, bueno, esto nos lleva a deducir que esta señal es periódica. Lo vemos ahora para esta señal. Esta señal que empezó aquí, pasaron 1, 2, 3, 4 muestras y se repitió. 1, 2, 3, 4 muestras y se repitió. Así que el número de muestras mínimo que debe de pasar para que se repita la señal es 4. Y 4 o n
subíndice 0 igual a 4 sería el periodo fundamental de esta señal periódica. Podríamos haber empezado aquí. Si empezamos aquí, 1, 2, 3, 4, se vuelve a repetir la señal de manera completa, el mismo valor, y se da todo el pulso. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. De tal manera que el periodo fundamental, no importa desde qué punto partamos, siempre al 4 muestras se volverá a repetir toda la señal, o todo el periodo de la señal. En esta que estoy aquí, en esta señal GDN, si tengo como punto de partida aquí y observo la señal, veo que después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 muestras, la señal se vuelve a repetir. Así que los tres son ejemplos de señales periódicas discretas que tienen un periodo fundamental diferente y formas de onda diferente. Cuando es posible a una señal encontrar este valor n de 0, decimos que la señal que tenemos frente a nosotros es periódica. En caso contrario, por más que incrementemos el valor de n0, si no volvemos a encontrar que se repite el patrón de la señal, entonces diremos que la señal no es periódica. Hay una relación entre el periodo fundamental y la frecuencia fundamental en el tiempo discreto. Diremos ahora que f de 0 es la frecuencia fundamental que se mide en ciclos y que corresponde al inverso del periodo fundamental, y que omega de 0 es la frecuencia fundamental en radianes y que es igual a 2pi sobre n0. Hay que establecer lo siguiente, que en el tiempo discreto la frecuencia f de 0 no son hertz estrictamente y no son radianes por segundo estrictamente, ya que los hertz se trata de señales, es una medición para señales continuas, y los radianes son para señales continuas, y aquí son señales discretas. Sin embargo, podemos encontrar un símil en que se da en un espacio de tiempo, puesto que n0, si bien me representa muestras, no tiempo continuo, estas muestras se están dando en tiempos constantes. Y ahí podría ser ese símil que me lleva a representar en el tiempo. Muy bien. Ahora vendría lo siguiente. Bueno, vamos a tratar de encontrar diversas formas en tiempo discreto que nos permitan graficar las señales en el tiempo discreto. Por ejemplo, aquí nos pone este reto. Sea una señal GDN igual a 2 coseno de 9pi por n sobre 4 menos 3 seno de 6pi por n sobre 5. Y nos dice, trácese en el intervalo de menos 50 a 50. Así que una vez que se grafica, nos queda esta señal que si la vemos así de primera vista, sería difícil ver y decir si la señal es periódica. Lo que tendríamos que hacer es ir haciendo un repaso a partir de un punto, por ejemplo este, e ir viendo cuándo se vuelve a repetir el mismo punto con la misma magnitud, conteniendo a un patrón el cual se comienza a repetir a partir de este. Por ejemplo, aquí observamos que después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. A partir de 40 muestras, se vuelve a repetir. Y no solo eso, la siguiente muestra pues será la misma que le sigue a la primera que marqué. La siguiente muestra, hacia abajo, será esta. Es decir, se repite el mismo valor y el mismo patrón. Así que, si esto se cumple otra vez en estos 40 muestras y lo sigue haciendo, tanto para valores positivos como para valores negativos, lo que diremos es que se trata de una señal periódica. Así que esta combinación responderá a una señal periódica. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte no, profe. Perfecto. Profe, Bueno, ¿sí? para empezar el conteo puede ser a partir de cualquier punto. Sí. En este caso, lo lancé a partir de aquí, pero podríamos lanzarlo, por ejemplo, a partir de este, y llegaríamos hasta este punto, y tendrían que ser las mismas 40 muestras, porque ese es el periodo fundamental de la señal. Así que no nos debemos de atar a un punto en particular cuando queremos hablar de cuál es su periodo de muestreo. Hay quienes, por conveniencia, siempre parten de 0 y tienen que volver a llegar hasta donde se repite esta señal, que es por acá. Pero como pudimos ver en este ejemplo y en los anteriores, podemos partir desde cualquier punto. ¿Ok? Ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy ahora a pasar al tema de cómo podemos graficar señales en tiempo discreto usando MATLAB. Las señales en tiempo continuo no son difíciles, las vimos en una clase donde definíamos la señal en el tiempo, definíamos el vector del tiempo, la señal, y le dábamos el comando plot y nos daba diferentes trazos de señales. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos en el tiempo discreto. Déjenme salir de la presentación. Bien. Espero puedan estar viendo ahora en pantalla la línea de comando del programa MATLAB. ¿La ven? Sí, sí se ve, profe. Sí se ve, ¿verdad? Perfecto. Y voy a poner en la parte de aquí abajo una ventana de un archivo en Word que tengo, de donde voy a lanzar mi presentación. Hay varias formas para hacer señales en tiempo discreto en MATLAB. Bueno, este archivo que les voy a compartir nos habla de cómo hacer gráficas. A ver, lo voy a abrir para que lo vean. Nos habla de cómo hacer gráficas de tiempo continuo. Primero empezamos con las de tiempo continuo en MATLAB. Por ejemplo, ¿cómo podemos graficar una señal cuadrada? Bueno, una señal cuadrada lo que nos dice es que definamos primero su amplitud. Es una señal periódica, una señal periódica. Su amplitud, aquí está. Su frecuencia, acuérdense su frecuencia omega, que está dada en radianes, que es 10 por pi. Luego su ángulo de fase, ρ, que es igual a 0.5. Y estos serían
los factores que me van a definir la amplitud, la frecuencia y el ángulo de fase de la señal. Ahora, esto que tengo aquí me lanza el vector del tiempo en el cual voy a graficar, que quiero una gráfica que va desde 0 hasta 1. Un segundo, de 0 a 1 segundo. Y los puntos de la gráfica van a estar calculados cada punto 0,01 segundo. Es decir, esta gráfica, si hiciéramos un zoom muy grande, serían puntitos que hay separaciones entre ellos, pero serían tan pequeñas de esta magnitud. Por lo tanto, lo que vemos en realidad es un trazo de una señal continua en el tiempo. Bien, ¿cuál es la señal que voy a graficar? La señal que voy a graficar se trata de la señal square. Square es un comando de MATLAB que me representa una señal cuadrada. Así que entonces voy a decir que la señal la voy a llamar SQ. Esto yo lo pongo. SQ es igual a A, la magnitud, por, es muy importante que pongan este asterisco, si no, las operaciones de multiplicación en MATLAB no las reconoce. Aquí también vean el asterisco que está aquí. No es simplemente poner 10pi y ya se va a multiplicar. MATLAB espera que entre estas dos cantidades haya un más, un menos, un por, un entre. Si no, no reconoce ninguna operación. Y lo reconoce todo como un valor, 10pi. Pero 10pi no representa nada, ¿no? Bien. Así que entonces, esto es igual a la magnitud por la función cuadrada y entre paréntesis va la frecuencia, que la definí como omega y era igual a 10 por pi, por t, el vector del tiempo, más ρ, que es el ángulo de fase. Cada vez que termino de editar un renglón en MATLAB, debo de poner punto y coma para que no se hagan los cálculos en este momento, sino que se guarden los valores que voy definiendo y sea hasta el final que ya me presente los resultados. Así que le pongo punto y coma y lo que sí a continuación es la orden de graficar. Y la gráfica que hago es, voy a graficar SQ con respecto del tiempo. La forma correcta de hacerlo es paréntesis, tiempo, coma, SQ, cierro paréntesis, punto y coma. Y el resultado sería esta señal que está aquí. Si gustan, nada más para fines de demostración, lo podemos hacer en nuestro panel de MATLAB. Lo voy a hacer aquí. Bueno, no sé si ahorita tengan acceso al MATLAB ahí en sus computadoras, pero si gustan pueden irlo abriendo y pueden ir haciendo los ejercicios que voy a ir comentando aquí. Para que si hubiera un detalle, de una vez lo resolvamos. Bueno, entonces, A mayúscula es igual a 1. Observen, ya estoy escribiendo aquí en la línea de comando de MATLAB. Aquí estoy. Le voy a dar punto y coma. Bueno, si no le doy punto y coma y le doy Enter, lo que hace es confirmarme el valor. Pero esto luego no es adecuado porque luego cuando revise yo el código por si tuviera yo algún error, voy a toparme con elementos que no era necesario que me los repitiera la línea de comandos de MATLAB. Pero bueno, eso es lo que pasa. Ahora, W igual a 10 por, observen el asterisco, por pi. Y le voy a poner punto y coma. Ahora, cuando pongo punto y coma y doy Enter, ya no se repite, o ya no me despliega el valor de esa variable, de ese arreglo. Los va poniendo acá, pero ya no me lo despliega aquí. Bien. Sigo definiendo los valores y ahora digo que un valor RO, que va a ser una constante, RHO es igual
a 0.5. Quiero decirles que este valor de A la elegí a mi conveniencia, pero puede ser B mayúscula, A minúscula, en fin. W lo elegí a mi conveniencia. Claro, estoy buscando de acercarme a las representaciones matemáticas más comunes que se usan en la representación simbólica de funciones. Por ello es que lo ven de esta manera, pero no quiere decir que solo con W funciona, ¿eh? Para nada. Lo mismo para Rho. Muy bien. Hasta ahí ya he definido estas constantes que van a acompañar a la función que voy a graficar. Ahora defino el tiempo. Esto sí, t es una variable reservada para poder definir el vector del tiempo sobre el cual voy a lanzar la graficación. T es igual a 0, 2 puntos. Entonces digo, el tiempo, eso voy a hacer un vector del tiempo desde 0 con incrementos de 0, 0, 1, 2 puntos, y lo voy a hacer hasta 1, punto y coma. Y ahora voy a definir una función. Podría haber puesto yo y igual se asume el resultado. Se puso SQ para tener la similitud con el comando que se va a usar, que es square. Entonces, SQ es igual a, ¿cuál A? La que definí arriba. Ok, A. Por el comando SQUARE, paréntesis, y dentro del paréntesis va W, que lo definí arriba, por el tiempo, que también ya está definido, más RHO. Y este sería la función. Punto y coma. Bueno, ahí ya tengo el vector de la función. Ya se calculó aquí SQ. Y ahora estos valores lo que voy a hacer es graficarlos contra el tiempo. También aquí tengo esta matriz. Tengo 1001 valores y tengo el tiempo con 1001 valores. Así que ahora voy a usar el comando plot paréntesis de el tiempo, coma, contra SQ. Y ahora sí doy enter. Y a continuación se empiezan a calcular ciertos valores. De tal manera que después de un cierto tiempo me arroja la gráfica, que es esta que está aquí. Esta gráfica la podría yo arreglar para que fuera desde, por ejemplo, -2 a 2. Y de esa manera poder observar de mejor forma la señal cuadrada. Pero aquí la tengo, ¿eh? Aquí está la señal cuadrada que esperábamos ver. Ok, entonces así es como graficamos una señal continua en MATLAB. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo podríamos cambiar el valor de 0? Bueno, es que ahorita está de 0 a 1 para que, como usted dijo, fuera de -2 a 2. Pues acá. Acá. Bueno,
en menos 2 a 2 en el tiempo discreto, ¿verdad? El ejemplo que yo puse. Pero acá podemos ver, por ejemplo, si yo quiero que vaya de 0 a 2, perdón, como si fuera texto. Vuelvo a teclear el tiempo, pero en lugar de que vaya de 0 a 1, le voy a poner que vaya a 2. Le doy Enter. Ahora el vector del tiempo cambió. Y ahora debo de darle a ese Q que se ejecute. Y ahora debo de volverla a graficar. Y mira, ahora ha cambiado de 0 a 2. Y tiene la misma forma de onda. ¿Ok? Sí, gracias. Ándale. Muy bien. Nada más déjenme acomodar aquí unos valores. Bueno. Ahora, ese ya sería la forma. Ahora, por ejemplo, nos piden graficar esta señal triangular. Esta señal triangular la podemos graficar con el comando sawtooth. Este comando que está aquí me da la forma de onda triangular. Nuevamente le tengo que definir una altura, una frecuencia y un ángulo de fase. Entonces creo que sería el mismo ejemplo, definir la altura, puede ser 2, puede ser 3, 4. La frecuencia puede ser la que nosotros querramos. El ángulo de fase lo mismo. Y ya nada más definimos el vector del tiempo. Y en lugar de usar square aquí, usamos este comando. Y podríamos obtener, por ejemplo, esta gráfica. La señal escalón, esta sí es interesante que la podamos graficar. La señal escalón, si nosotros partimos de una señal escalón en tiempo continuo, hay un comando que se llama once, que lo que me dice es que se abre un intervalo y me dice que a partir de aquí, ceros, bueno, la función la voy a definir como U y voy a decir que hay ceros de la muestra 1 a la muestra 10 y unos de la muestra 1 a la muestra 11. Y eso me quedaría en esta señal, entendiendo que los ceros son 10 a partir de t igual a 0 hacia atrás y los unos son a partir de t igual a 0 hacia la derecha. Así que si yo quisiera graficar la función escalón unitario, pero ahora en el tiempo discreto, lo que yo tengo que hacer es definir esta función contando los ceros que quiero ver y los unos que deseo ver. Luego relacionarlos con un vector del tiempo. Aquí hay algo interesante, un vector del tiempo que debe de coincidir con el número de ceros y de 1 que debo de tener. Si ustedes observan,
desde -1 hasta 1, lo que tengo es, si voy haciendo muestras de punto 1, en -1 tengo 10 muestras y en 1 tengo 10 muestras. La 11ª muestra es el 0. ¿Sí? Finalmente lo que hago es graficar plot t, u y me queda esta gráfica. Vamos a hacerlo en MATLAB. Así que voy a definir primero puedo definir primero el tiempo, por ejemplo, t igual a -1. O sea, voy desde -1, 2 puntos, en incrementos de punto 1, 2 puntos, hasta 1. Ojo, aquí quiero aclarar algo. Aquí el vector del tiempo no es tiempo continuo. Observen, mientras que aquí los saltos son muy pequeños entre 0 y 1, son muy pequeños, esta sería la forma de representar el tiempo continuo. Aquí los saltos son muy grandes, son cada 0.1 segundo. Y por lo tanto, al graficar esto, pues me quedan como muestras, ¿sí? Ya no como un tiempo continuo. Por eso es que lo aclaro de esta manera. Muy bien. Tengo un nuevo vector del tiempo que observen. Ahora ese vector del tiempo tiene 21 muestras. 10 en el lado negativo, 10 en el lado positivo y el 0, que es la 21. Muy bien. Ahora voy a definir una función u por llamarla de alguna manera. Corchetes. Y digo, esta función u va a tener ceros para las primeras muestras, para las primeras 10 muestras, de la 1 a la 10. Y va a tener unos para las siguientes muestras de la 1 a la 11. Dicho de otra forma, al primer valor en -1, voy y tomo un valor de aquí y le corresponde el 0. Al segundo valor, que sería -0.9, voy y tomo un valor que le corresponde un 0. Así hasta llegar a -0.1, tomo el último valor y le corresponde un 0. Luego, cuando va en 0, tomo un valor y ya le toca un 1. Cuando va en punto 1 positivo, toma un valor y le toca un 1, y así hasta que agota todo el vector del tiempo. Ahora grafico plot el vector del tiempo contra el vector que se creó en la función u. Y bueno, lo que sucede aquí con MATLAB es lo que hace es la aproximación de la señal a una señal en tiempo continuo. A la hora de graficar MATLAB, pues lo que hace es que completa los puntos, aunque no hayan sido estrictamente continuos como tal, ¿no? Los completa. Pero estrictamente hablando, el vector solo tiene 21 puntos. El vector solo tiene 21 puntos. Sin embargo, yo aquí veo un trazo constante, ¿no? De puntos. Y esta es la gráfica de tiempo continuo. Ahora, para el tiempo discreto, lo único que va a cambiar ahora es que lo voy a cambiar a n y usar el comando stem. Bien. Ahora entonces vamos a definir, tengo el mismo vector de puntos de ceros y de 1, este ya no lo ejecuto. Creo un nuevo vector que es igual que el del tiempo,
Nada más, es más, si aquí simplemente le doy, fíjense, si simplemente le doy stem t, u, y ahora grafico, uy, se vio muy rápido, ¿verdad? Apareció por un instante la gráfica y se borró. Pero bueno, ahora lo voy a hacer con el vector n. Pero lo que yo quería decirles es que en el tiempo, bueno, lo voy a volver a hacer para a ver si ustedes lo pueden ver en la pantalla. Observen hacia la gráfica. No, ya no se refrescan los datos. Bueno, por un instante graficó los valores discretos, pero después entendió que por ser el tiempo tenía que completarlos y rellenarlos con valores continuos. Ahora voy a usar el vector n. N es un vector que igual va a tener 21 muestras. Van a ir desde la muestra menos 10 hasta la muestra 10. Observen, aquí se creó n, que es un vector que tiene 21 datos. Y ahora voy a graficar n contra u que ya lo tengo calculado, que es esto que está aquí, y que u tiene 21 datos. O sea, así se puede llevar a cabo la gráfica. Ok, antes de eso, perdón, antes de la gráfica, voy a aplicar el comando stem. Stem, ahora de n contra u. Eso me faltó. Y ahora sí, observen cómo me queda. Este sería, como hagan de cuenta, este sería el zoom a la gráfica del tiempo. Donde ahora menos 10 sería 1, menos 1, 10 sería 1. Y ahora esta es la forma en que grafiqué una señal en tiempo discreto. ¿Cuál señal? La señal escalón. Así que el comando stem me va a servir para graficar señales en tiempo discreto y el vector contra lo que lo voy a graficar, en este caso es un vector n. No el tiempo, porque el tiempo les decía yo que lo rellena estos valores y lo hace continuo. Bien, entonces esta sería la gráfica de la función sec. Ahora voy a graficar la señal impulso. Profe, ¿Sí? disculpe, lo que pasa ¿Sí? es que va a empezar mi siguiente clase, no sé si haya un problema si me desconecto. Ah, perdón, yo también ya me pasé de tiempo. No hay problema, ¿eh? Creo que es el caso de los demás, ¿verdad? Sí, profe, para mí también. Bueno, Profe. creo Sí, que... profe. Ok, cierro la sesión entonces, miren. Creo que entonces este es el espíritu y lo demás sería que ustedes lo fueran trabajando. Este archivo lo voy a subir en este momento al grupo para que puedan ir graficando lo que viene aquí, haciendo uso de diferentes formas para poder obtener estas gráficas. Y con esto estaríamos completando lo que es la clase de la gráfica de funciones en el tiempo discreto. ¿Ok? Detengo aquí